Ella me dijo que era solo un viaje de negocios. Que Javier necesitaba compañía para cerrar el trato en Shanghái. Que era profesional. Que confiara en ella. Yo confié. Llevábamos 15 años casados. 2 hijos. Una vida en Madrid que parecía sólida. Con hipoteca. Colegios privados y cenas familiares los domingos. Pero esa noche, cuando vi las fotos en su móvil olvidado en la mesa de la cocina, algo se rompió dentro de mí con un sonido seco. Como una rama que cede bajo el peso de la nieve. No grité. No la confronté esa misma noche. Me quedé mirando las imágenes, ella riendo en un bar con luces neón. Él besándola en el cuello. Sus manos en lugares que solo yo conocía. Pensé en los niños durmiendo arriba. En cómo mi mundo entero se desmoronaba en silencio. ¿Por qué duele tanto la traición cuando viene de quien más amas? Porque no es solo el acto. Es la negación de todo lo que creías real. Ella me había mirado a los ojos esa mañana y dicho "no te quiero", mientras planeaba volar con él. Al día siguiente, actué normal. Preparé el desayuno. Llevé a los niños al colegio. Besé su mejilla al despedirme. Que tengas buen viaje, le dije. Ella sonrió. ¿Ajena? ¿O fingiendo? Javier era mi socio en la empresa de importaciones. El que había entrado hace 5 años con ideas brillantes y contactos en China. Éramos amigos. O eso creía. Compartíamos oficinas en el centro de Madrid. Viajes. Confidencias. Él sabía de mis dudas sobre el matrimonio. De cómo el trabajo nos había distanciado. Y aún así. ¿Lo hizo? Me quedé solo en casa esa semana. No dormí. Revisé mensajes antiguos. Correos. Facturas de hoteles. Todo encajaba, los viajes de negocios coincidentes. Las noches que ella llegaba tarde oliendo a perfume caro. Me preguntaba si era yo el culpable. ¿Había sido un mal marido? Trabajaba demasiado. Sí. Pero para darles lo mejor. ¿Era ella infeliz y yo no lo vi? Pero no. La traición no se justifica. Es una elección fría. Calculada. Decidí no decir nada aún. El escándalo destruiría a los niños. A la familia. En España, el divorcio es común. Pero el que dirán pesa. Mis padres, conservadores, me dirían que aguantara por los críos. Sus amigos la defenderían. Dirían que yo la descuidé. Javier seguiría en la empresa. Sonriendo. Como si nada. Imaginaba contárselo a alguien. Pero ¿quién creería sin pruebas irrefutables? Y las pruebas las tenía yo. Guardadas en un pendrive. Pasaron los días. Ella volvió bronceada. Feliz. Con regalos para los niños. Me abrazó fuerte. Como si nada. Te eché de menos. Murmuró. Yo respondí lo mismo. Con la voz neutra. Dentro. Algo se endurecía. No era rabia explosiva. Era un frío que se instalaba en el pecho. Pensaba, si hablo ahora. Todo explota. Perderé la casa. La custodia compartida. La empresa se tambaleará. Javier es astuto. Negará todo. Dirá que son montajes. Empecé a observar. Noté cómo ella revisaba el móvil a escondidas. Como Javier me llamaba para hablar de números con tono casual. Eran inteligentes. No dejaban cabos sueltos obvios. Pero yo conocía sus rutinas. Decidí esperar. El silencio es un arma poderosa.
Me convencí de que vivir así era posible. Por los niños. Me repetía, aguanta. No merece la pena destruir todo por un error. Pero las noches eran peores. Me despertaba sudando. Imaginando escenas. ¿Cuántas veces? ¿En nuestra cama? No. En hoteles de lujo en Asia. Me sentía humillado. Reducido a nada. Un hombre que lo da todo y recibe puñaladas. Pensaba en el suicidio. Fugazmente. Sería fácil. Dejar una nota. Pero no. Ellos ganarían. Seguirían juntos. Riendo de mí. Una tarde. Solo en la oficina. Revisé las cuentas de la empresa. Javier había movido fondos sutilmente. Preparándose quizá para algo. O quizás no. Pero ahí estaba el germen. Si iba a sufrir. No solo yo. Empecé a planificar. Despacio. Copié documentos. Hablé con un abogado en secreto. No por divorcio inmediato. Sino por protección. Ella notó mi frialdad. ¿Estás bien? Preguntó una noche. Sí. ¿Cansado? Respondí. Sonreí. Dentro. Me preguntaba cuánto tiempo podría fingir. La venganza no sería gritos o violencia. Sería lenta. Usando las reglas del juego que ellos rompieron. La sociedad. La ley. La moral que tanto valoran. Los niños crecían ajenos. Les leía cuentos antes de dormir. Mientras pensaba en cómo reconstruir sin destruir. Pero el odio crecía. Imaginaba su cara cuando todo se desmoronara. No por placer sádico. Sino por justicia. Porque el silencio no salva a nadie. Solo prolonga el veneno. Y así empezó. Un paso pequeño, una transferencia discreta. Un email anónimo a un contacto en China. Nada traceable aún. Solo semillas. Los meses siguientes fueron un ejercicio de contención. Vivía en una doble realidad, por fuera. El marido estable. El padre atento, por dentro. Un vacío que se llenaba de cálculos fríos. Ella seguía con sus reuniones. Javier con sus sonrisas en la oficina. Yo asentía. Participaba en reuniones. Firmaba papeles. Pero observaba cada detalle. Una noche. Después de que los niños se durmieran. Ella se acercó en la cama. Intentó intimidad. Como antes. Me excusé con cansancio. Últimamente estás distante. Dijo. El trabajo. Mentí. Se durmió pronto. Yo me quedé despierto. Mirando el techo. Pensaba, ¿cómo puede fingir tan bien? ¿O es que ya no me quiere? ¿Y esto es rutina? La idea me corroía más que la traición misma. Porque implicaba que nuestros años juntos eran mentira. Decidí profundizar. Contraté a un detective privado. Uno discreto recomendado por un amigo abogado. No para fotos comprometedores. Ya tenía suficientes. Para patrones financieros. Javier estaba desviando dinero sutilmente, comisiones infladas en contratos chinos. Cuentas offshore. No mucho. Pero suficiente para un plan B. Quizá con ella. El informe llegó por email cifrado. Lo leí en la oficina. ¿Solo? Ahí estaba, transferencias a una cuenta en Hong Kong. A nombre de una empresa fantasma. Ella firmaba algunos documentos como apoderada. Colaboraba. No era solo aventura. Era asociación.
Me sentí traicionado doblemente. No solo el corazón, sino el bolsillo. El futuro. La empresa era mía originalmente. Él entró con capital. Pero yo la construí. Ahora, planeaban sangrarla. No actué impulsivamente. Pensé en denunciar anónimo a Hacienda. Sería devastador, investigaciones. Multas. Quizá cárcel. Pero afectaría a la empresa. ¿A empleos? A mí. Y los niños sufrirían el escándalo. Me convencí de seguir esperando. Empecé a documentar todo yo mismo. Copias de emails. Extractos bancarios. Consulté al abogado, en caso de divorcio. Esto sería prueba de infidelidad y malversación. Él asintió, pero prepárate para guerra. Javier notó algo. En una reunión. Dijo, estás raro. ¿Socio? ¿Problemas en casa? Sonreí, nada que no se arregle. El río. Confiar. Era listo. Carismático. El que cerraba tratos con encanto. Yo era el meticuloso. El que manejaba números. Complementarios. ¿De 100? Pero ahora veía su ambición. Quería más, quizá comprar mi parte barato. O forzar salida. Con ella a su lado. Tendrían control. Una tarde. Ella propuso vacaciones familiares. Para reconectar. Dijo. Acepté. Fuimos a la Costa Brava. Casa alquilada con vistas al mar. Los niños felices. Jugando en la playa. Nosotros fingiendo. Una noche. Solos en la terraza. Bebimos vino. Te quiero, dijo ella. Mirándome. Respondí igual. Pero sentí náuseas. Pensaba, ¿sabes lo que planeo? Allí decidí el primer paso real. Envié un email anónimo desde una cuenta falsa a un proveedor chino. Insinuando irregularidades en contratos de Javier. Nada grave. Solo duda. Ellos retrasaron pagos. Javier se inquietó. Problemas con los chinos. Me dijo. Tranquilo. Yo lo arreglo. Lo hice. Pero demoré. La tensión creció. Dentro. Dudaba. ¿Valía la pena? Los niños me miraban con amor puro. Destruir la familia por orgullo. Pero no era orgullo. Era supervivencia. Si no actuaba, ellos ganarían dinero. Libertad. Quizá me dejarían arruinado. El detective encontró más mensajes de ella a él. Planeando futuro. Cuando él se entere. Será duro. Pero pasará. Frío. Eso endureció todo. Empecé a manipular cuentas yo, desvié fondos a una mía propia. Legalmente. Protección. Ella notó el cambio en mí, más reservado. Más controlador con finanzas familiares. Discutimos por primera vez en meses. ¿Estás paranoico? Dijo. Tal vez. Respondí. Pero el plan avanzaba. Contacté a un inversor externo. Sutilmente. Para vender partes si necesitaba. La venganza era lenta. Como veneno. Cada paso me costaba, noches sin sueño. Remordimientos. Me preguntaba si aún la amaba. Parte sí. El hábito. Pero el odio era más fuerte. ¿Y Javier? Astuto. Empezó a cubrirse. Cambió contraseñas. Vigilaba.
El juego se complicaba. Ya no había vuelta atrás. El punto de no retorno llegó con un viaje a Barcelona. La empresa tenía una feria. Javier insistió en que fuéramos los tres, él, ella, yo, para cerrar grandes tratos. Acepté. Fingiendo entusiasmo. En el hotel. Suites separadas. Ellos pensaban que no sabía. Pero el detective los siguió, cena romántica. Noche juntos. Fotos nuevas. Las vi en mi habitación. ¿Solo? Lágrimas no. Solo rabia fría. Pensé en confrontar allí. Escándalo público. Pero no. Mejor usar eso. Al día siguiente. En la feria. Actué normal. Cerramos un contrato importante. Javier brindó, al equipo. Choqué copa. Sonriendo. De vuelta en Madrid. Aceleré. El abogado preparó papeles divorcio. Pero no firmé aún. Envié más anónimos, a socios chinos. Insinuando corrupción. Los pagos se congelaron. Javier panicó. Llamó reuniones urgentes. Alguien nos sabotea. Dijo. Mirándome, ¿ideas? ¿Ninguna? Respondí. Ella estaba nerviosa. Discusiones en casa, dinero apretado. Retrasos. Arregladlo. Decía. Empecé a manipular emociones. A ella, más atento. Regalos. Intimidad fingida. Confundirla. Quizá tengamos otro hijo. Sugerí una noche. Se tensó, ahora no es momento. Javier presionó para inyectar capital propio. Rechacé sutilmente. El coste mental era alto. Pesadillas. Aislamiento. Amigos notaban, estás cambiado. Estrés. Decía. Los niños preguntaban por qué mamá lloraba a veces. Cansancio. Dudaba, ¿soy monstruo? Manipulando. Mintiendo. Pero ellos empezaron. Un día. Javier confrontó, sé que sabes. En oficina. Solos. Lo de Shanghái. Fue error. Terminado. ¿Mentía? Detective confirmaba, seguían. No sé de qué hablas. Dije frío. Él, no destruyas todo por celos. Reí internamente. Él amenazaba implícitamente. Eso me impulsó. Contacté a Hacienda Anónimo. Con pruebas parciales. Investigación empezó. Javier auditores. Estrés. Ella colapsó, problemas en trabajo. Yo consolaba. Mientras plantaba más semillas. El precio, perdía humanidad. Veía niños. ¿Culpabilidad? Pero seguía. No podía parar. El silencio roto. Tormenta venía. La tormenta estalló cuando Hacienda citó a Javier. Inspección completa. El furioso. Acusó proveedores. Pero pruebas apuntaban dentro. En casa. Ella histérica, nos arruinaremos. Lágrimas. Abrazos. Fingí preocupación. Sugerí apoyo mutuo. Javier me llamó, ayúdame. ¿Socio? Presté algo. Pero demoré. Él vendió activos personales. Presión. Yo avancé divorcio, abogado envió propuesta. Custodia compartida. Pero con pruebas infidelidad. Ventaja mía. Y malversación.
Demandaría parte. Ella recibió papeles. Colapsó. ¿Por qué ahora? ¿Sabes por qué? Dije calmado. Gritó. Negó. Niños oyeron. Trauma. Javier supo. Llamó amenazante, retira eso o te destruyo. Reí, prueba. Él contraatacó, rumores en sector. Yo infiel o incompetente. Pero mis documentos sólidos. Manipulé más, email falso desde cuenta suya. Admitiendo desvíos. Enviado a socios. Caos total. Ella suplicó reconciliación. Fue error. Te amo. Dudé fugazmente. Años juntos. Pero no. Demasiado daño. Niños sufrieron, preguntas. Llantos. Me odiaba por eso. Precio alto, perdía inocencia paternal. Javier al borde, deuda. Investigación. Yo observaba. Frío. Venganza satisfacía. Pero vacía. ¿Quién era ahora? Seguía. No podía parar. El colapso fue rápido. Javier detenido por malversación. Pruebas encontradas lo incriminaban. Medios locales, escándalo empresa. Él negó. Pero cadena. Ella devastada, sola con niños mientras yo viajaba. Divorcio avanzó, gané custodia principal. Casa. Parte empresa. Ella mudó a piso pequeño. Trabajó mal pagado. Javier juicio pendiente. Ruina. Yo reconstruí empresa. Nuevos socios. Pero noches, vacío. Niños preguntaban por mamá. Resentimiento. Ella intentó visitas. Pero distante. Contacto Javier cárcel, carta pidiendo perdón. Ignoré. Venganza completa, ellos destruidos. Pero yo, espejo. Extraño. Frío. Calculador. Precio, alma erosionada. ¿Valió? Niños crecían marcados. Sociedad, pobre. ¿Traicionado? Pero sabía verdad. Manipulación usada contra mí mismo. Satisfacción amarga. Años después. Solo en la casa grande. Niños con vidas propias. Ella rehecha. Quizá. Javier salido. Desaparecido. Yo rico. Pero solo. Miro fotos antiguas, familia feliz. Pienso, gané. Pero perdí todo. ¿La venganza restaura honor? ¿O solo perpetúa dolor? ¿Soy víctima o verdugo ahora? La respuesta, ambas. Y el silencio vuelve. Pero ya no salva. ¿Mereció la pena?